Hola amigos, bienvenidos una vez más a tu canal de Mundo Despierto. Vamos a hablar hoy sobre el hecho de pensar o creer tal vez si existen o caminan entre nosotros híbridos, es decir, personas que vemos igual con esa misma apariencia física humana, pero que son híbridos en el sentido de que pueden traer algo más digamos, del ser humano normal, y eso los hace en cierta forma ser más desarrollados. Hoy día se habla mucho de diferentes razas extraterrestres, se habla de reptilianos, de draconianos, de grises, de pleiadianos, etcétera. Y particularmente creemos que los seres humanos o más desarrollados podrían estar más por el lado de los pleiadianos porque se parecen a nosotros, tienen las mismas características eh, físicas, en el sentido de que aunque tengan ojos azules, la gran mayoría, según esta teoría, pero de alguna manera tienen esa apariencia humana. Y con respecto a lo otro de grises y todo esto que nos han presentado en las películas de Hollywood, pues parece que eso se salió de los teatros de cine y ahora muchas personas creen que ese tipo de personajes bajitos, con ojos grandes, que no tienen prácticamente ni orejas, que se ven completamente distintos a los seres humanos, supuestamente son más desarrollados que nosotros, cuando en realidad los vemos, o podríamos pensar que es al contrario, que son menos desarrollados. Pero eso es especulación, posiblemente ese tipo de personajes no existen. Lo que existe realmente pueden ser personas desarrolladas que incluso pueden estar en algunos otros mundos paralelos, pueden estar viviendo cosas que nosotros todavía no entendemos, incluso pueden pasar después de la muerte. Y todo este tipo de circunstancias y muchas cosas que de pronto el ser humano no conoce y que en algún momento vuelven a este plano y tienen unas características importantes que los hacen ser más desarrollados, y podríamos hablarlo de híbridos en el sentido de que tienen parte humana y tienen parte de algo que los hace ser mejores con un coeficiente más desarrollado. Así que vamos a analizar un poco y vamos a especular un poco sobre esto. ¿Por qué de pronto hay personas que nosotros vemos que tienen, digamos, más capacidades desde pequeños que otros? Como por ejemplo el caso de Mozart, que ya a los 7 años ya tocaba el piano y ya hacía conciertos. ¿Y cómo se puede llegar a eso siendo tan precoz? ¿Qué cosas pueden estar influyendo y si estamos realmente viviendo o hemos vivido a través de la historia humana junto con estos personajes híbridos? Por eso que siempre se ha pensado de alguna manera que hay alguien o alguno o muchos seres inteligentes detrás de todo lo que tiene que ver con el desarrollo y la formación del ser humano y toda esa evolución que el ser humano ha ido experimentando. Es como si hubiese un laboratorio allí atrás de seres más desarrollados que han hecho algo, y en cierta forma también se le ha, digamos, lo que nos deja como alguna cosa de pensar es, por ejemplo, la Biblia habla de gigantes, pero también habla de una serpiente que supuestamente hablaba, y por eso es que allí, digamos, surge todo esto de reptil, ¿no? Cuando también en otro video hablábamos de cómo en este Dios de la Biblia tiene una fijación en cierta forma con la parte reptiliana, ¿no? Con este reptil que supuestamente hablaba, o serpiente, que fue creada por él mismo. Después con Moisés, que la vara se convierta en serpiente para descrestar al faraón. Y luego que si el pueblo de Israel miraba una cruz, una estaca donde había una serpiente, entonces se sanaban. Entonces allí veíamos que de alguna manera nos está diciendo que hay algo reptil en esas historias y que de alguna manera este supuesto Dios tiene alguna afinidad o algo que podríamos llamar reptil en ese sentido. Pero también lo podríamos ver como las normas o las cualidades o las formas de expresión de un ser humano con características reptiles, o sea, no necesariamente que tenga esa apariencia, sino que su forma de actuar tenga características como un reptil, es decir, sagaz, astuto, etcétera. Entonces, pues,
Eso nos deja por un lado también, como mencionaba los gigantes, personas que se unieron supuestamente con las hijas de los hombres y que allí nacieron gigantes, que eso podría ser lo que se llamaría híbridos. Pero también se habla también de otra historia de los Anunnaki, que ellos vinieron y crearon a los seres humanos para que prácticamente fueran sus esclavos y trabajaran el oro, etc. Entonces, allí nos habla de que supuestamente seres inteligentes han estado detrás de, digamos, de todo lo que ha sido el ser humano y han hecho experimentos posiblemente, y por eso tendríamos que hablar entonces si realmente no todos, tal vez todos los seres humanos podríamos ser incluso híbridos y fruto de ciertos experimentos de aquellos que van un paso adelante de la humanidad. De hecho, nosotros los seres humanos también tenemos digamos, eso dentro de nosotros. Queremos ser como creadores, moldeadores, experimentamos cosas. El ser humano experimenta con animales, tiene ratones de laboratorio, etc. Y hoy día, por ejemplo, ya estamos cerca de ver en un futuro no muy lejano el hecho de que ya las personas que están esperando por un órgano, como por ejemplo un trasplante de corazón, etcétera, que son difíciles de conseguir, ahora ya lo están diseñando prácticamente con tecnología 3D y están produciendo incluso piel y órganos. También han hecho mezclas entre animales como el cerdo con células de humanas y lo han mezclado para ver si nacen cerdos con ciertos órganos humanos para podérselos quitar y de esa manera hacer trasplantes sin que la persona tenga que esperar por uno que puede tomar mucho tiempo. O sea, nosotros estamos prácticamente desarrollando muchas cosas donde en cierta forma ya estamos empezando en un futuro no muy lejano a tener personas híbridas con órganos que prácticamente fueron creados en laboratorio. Incluso también podrá llegar el momento en donde haya mitad robótico y mitad humano. O sea, nosotros trabajamos de esa manera. Ahora, si pensamos que existen seres inteligentes que también lo han hecho de esa manera, entonces podríamos decir que nosotros también somos parte de un experimento y que podríamos ser muchos híbridos también. Un ejemplo lo podríamos encontrar en las razas. Muchas personas dicen que las razas vienen de acuerdo al sitio geográfico donde cada persona, donde ciertas comunidades fueron surgiendo. Entonces, que por ejemplo los que estuvieron más por el lado de las costas, donde hay más calor y todo eso, entonces de allí surgió la piel oscura. Otros dicen que los nórdicos o los blancos surgieron de sitios muy fríos, donde hay unos inviernos muy fuertes y donde prácticamente más que todo prima el frío. Entonces de esos sitios nacieron las pigmentaciones de la piel, en este caso blanca, entonces en otro lado oscura, etc. Pero eso sencillamente podríamos dejarlo en una teoría. Pero no podemos descartar el hecho de que esas mismas mentes inteligentes estén detrás del diseño del ser humano y hayan hecho ciertos experimentos, hayan hecho ciertas cosas que nos llevaron a que se llegara a esas pigmentaciones de la piel y que el ver las diferentes razas realmente nos esté mostrando que somos fruto de posiblemente un experimento y que eso significa que las razas es una consecuencia, o podríamos decir que eso haría seres híbridos. Otro punto que no podemos descartar, porque todas las cosas en realidad cuando estamos en un proceso de analizar y de saber, pues no las podemos dejar a un lado, es que el ser humano puede pasar por procesos evolutivos en lo que el budismo llama, por ejemplo, renacimiento, renacer en diferentes vidas, lo que el hinduismo lo llama la reencarnación. Y entonces en ese aspecto podríamos pensar entonces que también hay ciertos seres humanos que en ese proceso evolutivo tienen que pasar por ciertos procesos. Eso no lo podemos descartar. Incluso han habido pruebas de niños que en sus primeros años recuerdan que fueron cierta persona. Por ejemplo, un niño recordó que fue un piloto de la Segunda Guerra Mundial y le decía a sus padres cuál era su nombre, cuál era el avión que manejaba, el tipo de avión, cuál había sido el accidente. Y cuando los padres fueron a buscar toda esa información encontraron que era veraz. Así que hay cosas que no podemos
digamos, desechar por un lado. Hay muchos casos como este de personas que recuerdan otras vidas, pero que las recuerdan en una temprana edad entre los 4 a los 7 años y ya después se les va olvidando. Y que eso nos podría llevar entonces que esos procesos evolutivos, esos procesos donde los seres humanos van viviendo ciertas etapas, aunque no recuerden todos qué eran antes, el hecho es que van en un proceso de evolución y que de pronto llegan con ciertas características, como hablábamos del caso de todos estos músicos como Beethoven, como Mozart, que fueron prácticamente muy inteligentes desde pequeños, que ya sabían ciertas cosas, que no todo el mundo puede tocar un instrumento tan joven, etc. Entonces, así hay muchos seres que vienen ya con ciertos conocimientos, con ciertas características que los hacen, digamos, ir más rápido, y por eso vemos también niños que van más rápido en su desarrollo escolar y que los tienen que subir de nivel, etcétera, y todo eso puede influir, así que pueden ser otro tipo de híbridos que han pasado por diferentes etapas o diferentes vidas que los han llevado a que en un momento determinado incluso se sientan por encima de otros, como que van más arriba, y eso podríamos también decir lo que serían híbridos, aunque se vean y se sigan viendo como seres humanos. Bien amigos, con respecto a este tema, un tema bastante controversial y un poco difícil de decir en un solo video. Sabemos que tendríamos que dar una información mucho más larga, incluso un video más largo, pero el punto es que podemos estar entre híbridos que vienen en un proceso evolutivo, como hablaba anteriormente de vidas, híbridos que de alguna manera han sido mezclados con, digamos, seres inteligentes que han hecho ciertas cosas con ciertas personas o cierto grupo étnico, que incluso también esto de la raza nos lleva a entender que estamos viviendo entre una sociedad híbrida y que tal vez todos somos híbridos de alguna manera. Entonces, todo ese tipo de cosas pues no las podemos desechar y entender de que el ser humano está en un proceso de desarrollo y que posiblemente no podemos tampoco descartar que haya algunas mentes más desarrolladas o inteligentes que incluso también estén haciendo lo mismo que nosotros estamos haciendo con lo que tenemos alrededor. Nosotros hacemos experimentos y puede hacer que nosotros también seamos víctimas de experimento. Eso es algo que puede estar sucediendo y que puede ser parte de la historia de la humanidad. Lo dejamos en este punto y como siempre les agradezco por ver este video. Yo soy Leonardo Coronado para tu canal de Mundo Despierto y no olvides como siempre suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en próximos videos.